Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45 en este jueves. Estamos ya en jueves 4 de noviembre del 2021. Avanza muy rápido el tiempo y pues bueno, entrando ya a la última parte del año, los últimos 2 meses, muchos temas que en Guatemala pues todavía son noticia, quizá a partir del 30 de noviembre con la aprobación o improbación del presupuesto 2020, hasta ahí llega el tema político y ya se mete el país en modo celebraciones de fin de año. Vamos a hablar esta noche de la importancia de la democracia y la independencia de poderes para el sector privado a propósito de un próximo evento que tendrá cabida acá en Guatemala, en donde habrá importante participación del sector privado organizado en CACIF. Antes de entrar de lleno con nuestros invitados, saludamos a Cristian Castillo. ¿Qué tal? Don Mario, buenas noches. Una jornada interesante. El mundo vuelve a estar a merced del COVID-19. Es correcto. China cerrando varias de sus provincias precisamente por un rebrote de COVID-19 y para que Alemania esté refiriendo que hay un problema con el COVID-19 por el bajo número de inmunizaciones. Bueno, no hay que confiarse, que si los países grandes no han aprendido, a los pequeños les puede ir más complicado. Ya advirtió la OMS que Europa en pleno repunte. Efectivamente, el mundo está nuevamente casi que de rodillas frente a la COVID-19, una COVID-19 predominantemente variante Delta. Aún no se han reportado nuevas variantes, pero el mensaje es claro y algunos países volviendo a tomar medidas restrictivas, lo que pues muchos le temen por estos rumbos. El mundo civilizado y desarrollado, otra vez teniendo que llegar inclusive al cierre de algunos espacios. De hecho, China ha cerrado el acceso a Pekín de varias de sus provincias que están reportando un repunte no controlado de COVID-19. Complicado, así que a seguirse cuidando porque el virus ahí está, la pandemia ahí está, esto no ha terminado. Vamos a hablar esta noche, repartimos en nuestro tema central la importancia de la democracia y la independencia de poderes para el sector privado. Recientes situaciones seguidas de informes internacionales han puesto en entredicho la existencia del concepto República Democrática y Representativa en algunos países. Ni qué mencionar Centroamérica. Hace hervidero de agua la región en estos temas. Pero bueno, vamos a analizar esto con Germán Girón, presidente de CACIF, y Gabriela Ríos, directora de Relaciones Internacionales de CACIF, para abordar precisamente de este tema que tendrá cabida en un evento que se va a realizar acá en Guatemala. Muy buenas noches a ambos, bienvenidos. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Cristian. Gabriela, qué gusto saludarles. Buenas noches. Buenas noches. Para iniciar una serie de informes internacionales que se saltaron el 2020 por obvias razones y han empezado a publicar datos en este 2021, refieren que precisamente Guatemala tiene una democracia en riesgo y han referido que hay una serie de indicadores que ponen a la democracia en entredicho y a los productos de la democracia en una situación compleja. ¿Cuál es la expectativa y la perspectiva del sector empresarial de cara a una democracia en riesgo, pero sobre todo caminando rápidamente a un año electoral que, bueno, traerá sorpresas o no? Es parte de lo que preocupa a la población guatemalteca. Cristian, para garantizar el desarrollo y la empresarialidad en un país, no hay cosa más importante que el Estado de Derecho, una justicia veloz y efectiva y condiciones en las cuales exista una real transparencia en el proceso judicial. Desde la defensa de los conflictos de marcas, desde los problemas más pequeños entre un vecino y otro, hasta las cosas más complicadas, el buen operar de un sistema de justicia con transparencia, con independencia y sobre todo con objetividad es imperativo para el buen desempeño de las actividades sociales, pero sobre todo las empresariales en un país. Entonces, ese es uno de los objetivos principales que como sector privado CACIF
promueve, defiende y busca garantizar en Guatemala. Ahora, licenciada Ríos, cuando uno, digamos, ve precisamente todos estos informes que ya mencionaba Cristian en cuanto a que se encienden luces de alerta de la vulneración de este concepto de república de independencia de poderes, y si uno ve, digamos, un poco echa un vistazo a cómo están los vecinos, pues la región también preocupa y preocupa mucho. ¿Cómo ven ustedes todo este tema de Guatemala incrustada en la región en cuanto a estos temas que comienzan a preocupar? Definitivamente, muchas gracias. La verdad es que es una situación que hemos estado analizando, es preocupante, de hecho, por ser vecinos cercanos, países centroamericanos que están pasando por procesos institucionales de debilitamiento institucional muy serios. Definitivamente creo que nos toca hacer un análisis interno, estar atentos a estos cambios, y es por eso que la discusión importante a nivel internacional se ha tornado a darle preeminencia e importancia a discutir la fortaleza institucional, lo importante que es que los gobiernos fortalezcan sus instituciones, que los gobiernos le den importancia al Estado de Derecho y a la fortaleza de todos los procesos judiciales que deben, digamos, funcionar de manera expedita y bien para que podamos tener un buen ambiente empresarial y un ambiente propicio para atraer inversión y generar negocios. Licenciado Mejidón, digamos, en el caso de Guatemala, hay, digamos, algunos puntos que desde el sector privado preocupen al hablar precisamente de todos estos conceptos de república, separación de poderes, justicia pronta y efectiva, representatividad, la institucionalidad en su conjunto. ¿Se ve desde CACIF alguna luz de alerta, de alarma en cuanto a estos temas? Creo que tenemos que empezar haciendo un llamado que el acceso a la justicia, el acceso a la ley, el acceso a tribunales y las acciones de persecución de delitos en Guatemala vienen rezagadas históricamente, aunque han habido avances con la apertura de nuevos tribunales y nuevas acciones del Ministerio Público en los últimos meses y años. El acceso a la justicia en Guatemala es realmente precario. La mora judicial en Guatemala es amplia. Esto es un problema no reciente, sino que de décadas. Y desde una disputa pequeña hasta una disputa complicada, hay dificultades de que caminen los tribunales. Lamentablemente, este es un problema que se está viendo en América Latina y lo vemos en países de nuestra región. No es un problema que enfrentemos en exclusiva en Guatemala. Vemos hacia Centroamérica y vemos la lamentable captura y apresamiento de líderes sociales, líderes empresariales y líderes políticos en Nicaragua, a quienes se les ha quitado su libertad y que sin tener realmente acceso a un proceso de justicia transparente y objetivo, guardan hoy prisión. Esto ha sido sujeto de análisis y críticas internacionalmente. Fue sujeto de un análisis y un reportaje completo en un diario, videodiario llamado 60 Minutes. En estas últimas semanas hay más de 130 líderes capturados y apresados en Nicaragua. En Guatemala no tenemos nada ni cerca a eso, pero definitivamente acceder a la justicia con un sistema de tribunales, un sistema judicial como el que tenemos, en el cual se presentan los casos y pueden pasar meses o años antes de llegar a una vista, realmente el acceso a la justicia es algo que tiene gran oportunidad de mejorar. Ahora, licenciada Ríos, el licenciado Girón ha referido que el Estado de Derecho es fundamental en las economías, pero ¿qué entendemos por Estado de Derecho? ¿Cuáles son los rasgos elementales que un Estado de Derecho estable podría reportar y al cual se aspiraría en el caso guatemalteco? Bueno, definitivamente yo creo que es un concepto que si bien lo repetimos mucho, a veces no lo comprendemos. Definitivamente un Estado de Derecho implica justicia pronta y cumplida, implica independencia de poderes,
implica muchísimos, digamos, un concepto fuerte de fortalecimiento institucional, que las instituciones funcionen, que funcionen bien, que funcionen de acuerdo a la ley. Y definitivamente eso es uno de los pilares más importantes que creemos debemos, digamos, trabajar en fortalecer. En nuestro país, nosotros lo sabemos, hay muchos procesos legislativos que aún están pendientes, que brindarían esa fortaleza institucional que aún creemos que podría ser mejor. Y definitivamente, más que el concepto, creo que son procesos que deben darse, que son acciones que definitivamente tenemos que trabajar en conjunto para lograr. Ahora bien, licenciado Girón, cuando repasamos y vemos todos estos temas y conceptos, hay algunos sectores o analistas que advierten que Guatemala pudiese ir en el camino en el que lamentablemente está Nicaragua. El próximo domingo hay elecciones presidenciales en Nicaragua y no hace falta ser gran experto para saber quién va a ganar. ¿Cómo ve usted cuando se analiza a Guatemala desde esa óptica? ¿Cree que hay un riesgo? ¿Cree que es equivocado el análisis? ¿Considera que hay matices que sí pueden preocupar de que Guatemala va en ruta a ser otra Nicaragua? ¿Cómo lo analiza usted desde CACIF? Creo que tenemos un gran trecho de diferencia entre Guatemala y lo que estamos enfrentando en Guatemala y lo que pueden enfrentar en Nicaragua. Realmente en Guatemala creo que tenemos instituciones más fuertes de lo que tienen en Nicaragua y tenemos un proceso democrático que pues estamos en una etapa diferente. Vale la pena llamar la atención a que nuestras últimas reglas electorales, las cuales sirvieron para el proceso electoral en el último cambio de mando presidencial en Guatemala, están sujetas a una serie de mejoras, como la misma ley electoral y de partidos políticos lo manda. El Tribunal Supremo Electoral, corridas las elecciones y dados los resultados que eligieron al presidente y a los diputados hace casi 2 años, el tribunal tiene la obligación de preparar una serie de recomendaciones para que el siguiente proceso electoral funcione de una mejor forma. Esas recomendaciones se han dado, el Tribunal Supremo Electoral las presentó al Congreso, quien las tiene en su agenda de trabajo, tiene que evaluarlas y aprobar las modificaciones que de ahí salgan. Yo creo que sí es importante que esas recomendaciones se tomen en cuenta muy seriamente para poder tener dentro de algunos años un proceso electoral que refleje fielmente las intenciones de los guatemaltecos. Una de las cosas que se nos olvida, Cristian, Simario, y ustedes nunca nos dejan olvidarlo, pero a los guatemaltecos que no somos muy políticos, se nos olvida, es que todos tenemos que preocuparnos de la política y todos tenemos que preocuparnos de la justicia. Cuando dejamos de ponerle atención a la vida o al quehacer político de nuestro país, nos ponemos a la expectativa de que pueda suceder. Cuando tenemos conciencia que como ciudadanos nos toca influir y mover la sociedad, mover la economía y mover la política de nuestro país, y tomamos un rol activo en tomar esas acciones que mueven al país, realmente podemos llevar a Guatemala a un mejor lugar. Si nos quedamos a la expectativa y solo pasamos los WhatsApps, pasamos los Twitters y leemos las noticias, realmente no estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Es por eso que yo participo en el sector empresarial organizado, es por eso que muchos líderes sociales participan en sus funciones sociales, porque cada quien, independiente de nuestras ideologías políticas o económicas, creemos que estamos trabajando para mejorar Guatemala. Y eso es un esfuerzo que es admirable y que yo insto a los oyentes y a la audiencia de hoy a ser más activos en ese quehacer político, en esas opiniones, en formar criterios y no solo reenviar un WhatsApp o un Twitter y realmente no entender por qué lo estamos reenviando. Nos toca a los guatemaltecos ser más ciudadanos, involucrarnos, y es ahí donde a los diputados ahora les toca revisar esas propuestas del Tribunal Supremo Electoral y dar una base más sólida para que el siguiente proceso electoral en Guatemala sea cada vez mejor en cada ronda que toque. Licenciada Ríos,
la justicia en nuestro país y para que haya un Estado de Derecho, el sistema judicial es fundamental. Han habido en las últimas semanas decisiones inclusive de Estados Unidos que han referido la poca confianza en la institucionalidad vinculada a la cadena de justicia en nuestro país. ¿Cuál es la posición del sector empresarial y qué mensaje manda este tipo de decisiones a capitales extranjeros que podrían haber estado interesados en venir al país? Gracias. Bueno, definitivamente son, digamos, decisiones que ha tomado un país en materia, digamos, de asuntos políticos. Sin embargo, nosotros somos respetuosos de las opiniones que pueda tener un país, digamos, ajeno al nuestro. Y definitivamente creo que son procesos, como estábamos platicando anteriormente, en los cuales debemos buscar el fortalecimiento institucional de estas instituciones, valga la redundancia, el fortalecimiento del proceso, digamos, del sistema de justicia es muy, muy importante. Y es importante definitivamente darle continuidad y fortalecimiento institucional a estas leyes y a estas normativas que necesitan una revisión, como lo hemos comentado anteriormente. Súper importante tomarle atención a ese tema. Estas recomendaciones o estos sanciones, o como lo han llamado desde varias instancias, son una decisión que definitivamente se tiene que tomar atención, poner atención, pero regresamos nuevamente al punto que es muy importante el fortalecimiento de las instituciones de Guatemala. Hay muchas, como lo dije anteriormente, hay muchas reformas legislativas que deben ser tomadas en cuenta, deben ponerse atención. Nosotros como sector empresarial organizado hemos presentado una serie de procesos, de proyectos, una serie de recomendaciones que consideramos importantes se deban tomar en cuenta para lograr ese tan anhelado Estado de Derecho que todos queremos, y definitivamente esto pasa por fortalecer, como lo comentaba el licenciado Girón, el sistema electoral y de partidos políticos, pasa por fortalecer la Contraloría General de Cuentas, pasa por fortalecer muchas otras instituciones que actualmente necesitan más integral, un trabajo integral entre varias instituciones para poder funcionar mejor. Ahora bien, licenciado Girón, el próximo año, el 2022, es un año sumamente importante en donde el Congreso de la República tendrá que elegir a varios actores del sistema de pesos y contrapesos del Estado. Hablamos en diciembre, se tienen que hacer, no, finales de octubre, si no estoy mal, se tiene que hacer la convocatoria para elegir a Contralor General de Cuentas, la convocatoria para que el Colegio de Auditores pues haga toda la actividad y se presente planilla, y de ahí tendrá que escoger el Congreso Contralor General de Cuentas ya a finales del 2022, Procuraduría de los Derechos Humanos, Fiscal General del Ministerio Público. En fin, el 2022 es un año sumamente importante para las instituciones que sirven de peso y contrapeso para el Estado guatemalteco y el ejercicio del poder. ¿Cómo ve usted el panorama en cuanto al Congreso de la República, las fuerzas políticas, la correlación de fuerzas y sobre todo el que se garantice precisamente el concepto de república de pesos y contrapesos y no elegir entes o cabezas de entes que vayan a ser comparsa? ¿Cómo ve usted el panorama? Como mencionan Mario y Cristians, los siguientes 12 o 14 meses realmente son importantes en términos políticos, porque no solo se dan las elecciones que ustedes mencionan, sino también tendremos que atender el tema de la elección de cortes y magistrados de las Cortes Suprema. Probablemente se tendrá que analizar y revisar las modificaciones o reformas o actualización de la ley electoral y de partidos políticos, y muy pronto después entraremos al proceso preelectoral, porque se nos olvida, pero muy rápidamente pasan los años y pronto estaremos, tal vez dentro de un año, estaremos ya en la época preelectoral. ¿Qué es lo que nos toca analizar entonces en el contexto? Primero, cada una de las elecciones de
órganos o organismos o representantes que ustedes mencionan tiene su propio proceso. El Contralor de Cuentas arranca con una preparación de candidatos en el Colegio de Contadores Públicos. En el Congreso se preparan procesos de selección o nominación para el Procurador de los Derechos Humanos. La Fiscalía General, de la misma forma, camina por un proceso de candidaturas que pasan por comisiones, por procesos de selección y postulación que eventualmente llegan a ser electos por el presidente. En Guatemala acostumbramos a decir que siempre estamos escogiendo el menos peor. Y eso es una cosa que da tristeza, pensar que muchas veces en Guatemala nos toca elegir entre el menos peor. Y yo aspiraría a que los mejores candidatos presenten postulación para los diferentes cargos que ustedes mencionan, Cristian. Se lo debemos a Guatemala, los buenos candidatos postularse, pero también a la sociedad ser muy exigente y ser muy puntillosa cuando estas candidaturas empiecen a caminar. No estamos hablando de ir a meternos a procesos donde no nos incumbe, porque cada uno de los procesos tiene los electores o quienes evalúan las candidaturas. Es ser muy exigentes y generarle mucha visibilidad a esos procesos, precisamente para que los buenos candidatos puedan avanzar en las postulaciones y que los malos candidatos sean descartados en el camino. Eso es un trabajo que desde CACIF nos toca nuestra función, pero creo que hay muchos órganos de la sociedad guatemalteca que deben tomar un rol activo en estos siguientes 12 o 14 meses que son tan importantes para la rotación de poderes que vienen hacia adelante. Licenciada Ríos, el tema de la independencia de poderes requiere precisamente que por lo menos la justicia tenga garantías para el ejercicio de las magistraturas de manera independiente, pero ¿cómo evalúa el sector empresarial en este momento el estado de situación de una corte que ha tenido que ampliar su periodo para no dejar un poder de Estado sin altas autoridades y que el Congreso pues prácticamente ha tomado la decisión de no elegir, sobre todo luego de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que está vigente? Y una serie de señalamientos que se han vertido en diferentes espacios de posibles correlaciones de fuerza entre el Ejecutivo, el Legislativo y ahora también el Judicial. ¿Cómo poder hablar de independencia de poderes en el actual estado de situación de los poderes del Estado en Guatemala? Sí, definitivamente creo que regresa otra vez a discutir la misma situación. Nosotros definitivamente hemos sido siempre muy vocales en decir que es importante el respetar los plazos. Los plazos son muy importantes, la ley los define y definitivamente el no respetarlos nos complica en todos estos procesos institucionales que deberían ya llevar un curso mucho más avanzado. Y eso definitivamente es objeto de análisis, de discusión y que es importante respetar esos procesos legales que ya están establecidos. Y nuevamente regresamos al proceso que hay que volver a analizar, hay que fortalecer legislación que actualmente tendrá ese tipo de trabas que no nos permiten seguir avanzando y es por eso que hemos, como lo he comentado, hemos hecho esas recomendaciones siempre muy activas en hacer ver que hay ciertos procesos inclusive en estos procesos digamos, de elección de cortes, etcétera, que necesitan fortalecerse, necesitan reformarse y robustecerse para mejorar estos cumplimientos. Y en ese sentido, licenciado Girón, ¿considera usted que la elección de esta Corte Suprema de Justicia pudiese darse hasta la próxima legislatura? ¿O cree usted que el Congreso pues tendría que atender esto? Porque ya el pasado 13 de octubre cumplimos 2 años precisamente con la misma Corte Suprema y salas de apelaciones. ¿Considera usted que los escenarios están dados como para que lo tenga que elegir este Congreso o si van a pasarle la brasa o el tema a la próxima legislatura? Cristian, si estamos en la situación en la que estamos,
por un desafortunado proceso jurídico que se dio hace algunos años, en que la Corte de Constitucionalidad emitió unas instrucciones que contradecían o contravenían el proceso que la ley en Guatemala contempla para la elección de las Cortes. Y creo que en desenmarañar ese nudo que se creó, es donde los políticos están tratando de encontrar una salida que pudiera permitir una elección de Cortes antes de que termine ese periodo, como ustedes lo describen, antes de que se pase el periodo completo que hubiera servido la Corte si hubiera sido electa hace 2 años como procedía en la ley. Creo que así como tenemos las complejidades de todas las elecciones que ustedes mencionaron, los diputados les toca navegar entre la ley que existe en las comisiones de postulación para la elección de Cortes y la resolución de la Corte de Constitucionalidad que en algunos casos se contradicen. Y creo que ha habido mucho cuidado de parte de los legisladores de no cometer errores para elegir magistrados y después haber cometido una decisión ilegal por esas contradicciones que existen. No tengo la respuesta de cómo resolverlo. Hay personas que opinan que una resolución aclaratoria de la CC podría dar una salida. Hay otras personas que opinan que los diputados tienen que seguir al pie de la letra la instrucción de la Corte de Constitucionalidad anterior, y algunas otras personas opinan que el Congreso debería aplicar la ley como está escrita e ignorar algunos pasajes de la resolución de la CC. No tengo una respuesta. Lo que sí creo que es importante es que los guatemaltecos reconozcamos que un proceso, un sistema republicano con separación de poderes contempla una alternancia de los poderes, además de tener procesos democráticos. El hecho de que el plazo fatal de la elección de magistrados del organismo judicial se haya ignorado hace 2 años realmente pone en duda el funcionamiento de nuestra república en Guatemala. Y eso es una de las cosas que creo que es parte de lo que se va a conversar en el 13º Foro del Sector Privado de las Américas, que se va a llevar a cabo la semana entrante, dentro del contexto de la 51 Asamblea de la OEA. En este caso, Guatemala es anfitrión. CACIF ha asumido la responsabilidad de organizar este evento del sector privado en el contexto histórico de la 51 Asamblea de la OEA. Este foro va a ser un foro que va a tener realmente brillantes participantes. Tenemos la presencia del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Tenemos una intervención del presidente de Colombia, el señor Iván Duque. Participa el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, y el presidente del sector privado de las Américas, el señor Eduardo Eurnequian. Cada uno de ellos con intervenciones interesantes, pero sobre todo un foro que nos permitirá no solo a empresarios, sino a grandes pensadores de América Latina dar opiniones al respecto de las importancias relativas que tienen para el desarrollo de la actividad social, económica y la recuperación después de esta pandemia, los diferentes elementos del Estado de Derecho, la democracia, la república y la alternancia del poder. Creo que ese foro que se llevará a cabo virtualmente, pero organizado con una gran intervención de CACIF la semana entrante, creo que nos va a dar la oportunidad, más que en los minutos que tenemos hoy, de tener discusiones profundas, de generar conclusiones y de poder entender cómo otros países que enfrentan estos problemas que estamos enfrentando con la institucionalidad de Guatemala, cómo otros países han resuelto esos nudos, como el que estamos enfrentando, por ejemplo, con la elección de Cortes en Guatemala. Licenciada Ríos, CACIF ha lanzado a debate nacional su agenda de 6 puntos para una agenda de país. En el tema concreto de justicia, Estado de Derecho e independencia de poderes, ¿cuáles podrían ser los puntos más importantes de esta agenda que ha lanzado a debate nacional el CACIF? Gracias, Mario. Bueno, definitivamente
es lo que hemos estado discutiendo en los últimos minutos. Hay un proceso importante de cumplimiento de plazos. Es muy importante también fortalecimiento legislativo. Hay muchos, nosotros como sector empresarial hemos estado proponiendo reformas legislativas desde, digamos, no solo en estos 6 puntos, sino que desde años atrás siempre se han estado haciendo recomendaciones fuertes para fortalecer la agenda legislativa, incentivar a los diputados a que puedan conocer estos procesos importantes que deben ser reformados. Y creo yo que más allá de los 6 puntos que siempre pues estamos proponiendo, y no solo esto, sino que en todos los procesos de propuesta que presenta el sector empresarial organizado, es importante volver a hacer hincapié en que es una discusión a nivel internacional que debe darse. América Latina está pasando en ciertos países por procesos importantes, cambios políticos importantes, y es por eso que este foro, que ya nos ha comentado el licenciado Girón, toma una importancia muy relevante en este año 2021, un año que ha sido atípico para el mundo entero y que definitivamente podemos tomarlo como un parteaguas para encontrar soluciones a problemas no solo de Guatemala, sino que de la región entera de América Latina. Este evento tan importante para el cual estamos girando una invitación a quien desee participar va a estar siendo transmitido a través de todas las redes sociales de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y es importante participar y poder escuchar estas experiencias, no solo de las grandes personalidades que nos van a acompañar, sino que también de empresarios, de personalidades importantes que han pasado ya o son, digamos, de estos países que definitivamente de los cuales podemos aprender muchísimo. Uno de los temas importantes es esta resiliencia empresarial que se ha tornado tan relevante en esta pandemia, la relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2030, grandes retos económicos que vienen luego de estos años que hemos tenido dificultades para seguir trabajando, han cambiado, la nueva normalidad nos ha impuesto trabajo desde casa, nuevas formas de asuntos, digamos, de procesos laborales, y también hay un reto importante en materia logística en todo el mundo, ¿verdad? Lo hemos estado escuchando los últimos meses, y creo yo que esto y la tecnología van a ser una revolución importante luego de los años que nos han tocado vivir, así que también esto es un tema parte de este 13º foro del sector privado de las Américas, al cual creemos importante girar esta invitación y que nos puedan acompañar a escuchar esta discusión tan importante para América Latina. Uno de los puntos en esta actividad, licenciado Girón, tiene que ver con el rol del sector privado en cuanto a la recuperación económica. Venimos de 2 años sumamente complicados, 2020, 2021 pareciera que pues la cosa medianamente empezó a reactivarse, pero no como antes de la pandemia. ¿Cómo, digamos, podemos volver en convergencia todo este tema? Papel del sector privado, recuperación económica después de este desastre y embestida de la COVID-19 e institucionalidad. ¿Cómo estos 3 elementos, ya posicionándonos de mira al 2022, pueden ser, digamos, una amalgama para sacar a flote un país, la institucionalidad y la economía? El rol del sector privado, Mario, es un rol que busca generar condiciones para que la libre empresarialidad y ese espíritu emprendedor pueda desarrollarse, generar fruto, generar empleo, y por supuesto ese trabajo genera empleo, el empleo genera salarios y consumo, eso genera impuestos, y eso es el círculo del funcionamiento de los estados, gira alrededor de esa empresarialidad. No existe un estado funcional en el mundo en que la actividad comercial, empresarial y del desarrollo comercial de los diferentes actores no sea el motor donde arranca el desarrollo de esa sociedad. Entonces, como representantes del sector privado, quienes presiden las cámaras y en el rol que yo tengo ahora de presidir el CACIF,
El trabajo de todos los días es promover esas condiciones en las cuales la empresarialidad y el emprendedurismo se pueden convertir en oportunidades comerciales. En el mes de abril del año pasado, el sector privado y las diferentes cámaras que lo integran fueron integrales en la preparación de los protocolos de salud, higiene y higiene empresarial, que permitió que las empresas, industrias, comercios y sector agrícola y financiero pudieran regresar a operar con las limitaciones, aforos y medidas que hemos venido operando. A lo largo de los meses, tal vez desde septiembre o agosto, septiembre del año pasado, la actividad económica en Guatemala empezó a recuperarse con mucha más agresividad de lo que ha sucedido en otros países. Y tengo que hacer referencia a que Guatemala ha tenido esa recuperación porque los guatemaltecos somos muy trabajadores, porque los empresarios guatemaltecos son realmente aguerridos, y hay que decirlo porque el gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, nos apoyaron a que pudiéramos ejercer esas oportunidades y recuperarnos. En los meses que han transcurrido, Guatemala viene con un proceso económico bastante mejor que muchos países de nuestra región. La recuperación económica me hace ser muy optimista al respecto de por dónde puede caminar nuestra economía. Eso no es menospreciar que todavía existen sectores muy lastimados, como son la hotelería, los servicios de alimentos y bebidas, los servicios de ocio, gimnasios, cines, espectáculos. Hay muchas personas que se ganan la vida actuando, trabajando, tocando música, que la han tenido muy difícil en estos meses. Y yendo hacia adelante, yo escuchaba los comentarios que hacían cuando estábamos por arrancar de nuevas variantes o de nuevas medidas de cierre que pueden haber existido o que están existiendo en otros países del mundo. Creo que Guatemala va a un ritmo en el cual el nivel de contagios que hemos tenido, el ritmo de la vacunación, las concentraciones de habitantes en las urbes de Guatemala, particularmente la ciudad de Guatemala, que tiene un ritmo de vacunación que sorprende, porque el ritmo de vacunación de la ciudad de Guatemala supera ciudades de todo el mundo. O sea, en Nueva York, en París, en Londres, no tienen la cantidad de vacunación porcentual que tenemos en la ciudad de Guatemala. Y eso es un testamento a un gran trabajo que ha hecho el alcalde Quiñones en Guatemala, esfuerzos que se han realizado entre el Ministerio de Salud, la Seguridad Social. Realmente hay un gran trabajo, que tampoco es representativo en toda la República. Todavía hay muchas personas que han tomado la decisión de no vacunarse. Hace algunas semanas una brigada de vacunación tuvo que salir corriendo de un poblado en Cobán porque le quemaron unos camiones y querían linchar a las personas que iban para vacunar. O sea, tenemos grandes retos, pero en Guatemala nuestra economía, la empresarialidad y los trabajadores guatemaltecos vamos siempre hacia adelante. Entonces yo sí veo con optimismo las oportunidades de que en Guatemala estos últimos 2 meses del año podamos realmente sacar la casta, tener un crecimiento que alcance o supere la meta del 5% del crecimiento del Producto Interno Bruto que ha mencionado el Banco de Guatemala en el informe del segundo trimestre que presentó recientemente, y que no nos sorprenda que el año entrante volvamos a tener crecimientos muy arriba de los que hemos tenido en los años antes de la pandemia. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca cuidar la salud, nos toca seguir aplicando medidas de higiene y seguridad en el lugar de trabajo, en los medios de transporte. También nos toca que el éxito de vacunación que hemos tenido en la ciudad de Guatemala, en la ciudad de Quetzaltenango, puedan tenerlo también en otras ciudades, Escuintla, la antigua Guatemala, diferentes áreas que hay alta población, Zacapa, Cobán, tienen que acelerar los procesos de vacunación, y en ese sentido esperamos la colaboración como la hemos tenido del sector privado con el Ministerio de Salud y la Seguridad Social para seguir motivando que los guatemaltecos se vacunen.
en los lugares de trabajo de las empresas representadas en las cámaras que se unen en CACIF, tenemos varias empresas que el ritmo de vacunación ha superado el 90%. Es una meta que aspiramos puedan compartirla otras geografías y sectores de Guatemala. Esa inmunidad de rebaño sumada a la vacunación va a permitir que Guatemala pueda cada vez preocuparse menos y menos de escaladas de contagio que pudieran darse como están viendo otros países. Pero repito, soy muy optimista porque en Guatemala los resultados que hemos tenido de un alto número de pruebas en las últimas semanas, con grados de positividad bajando, con mortalidad bajando, con grados de contagio bajando, nos da buenos augurios para este fin de año de lo que pudiera ser el principio del otro. O sea, reitero, soy optimista para el crecimiento de nuestra economía, no solo en el año 2021, sino en el 2022 también. Licenciada Ríos, ¿el CACIF tiene algún planteamiento en el marco de la del 13º Foro del Sector Privado de las Américas respecto de los presos políticos, si los podemos denominar así, en el caso de Nicaragua? El foro se generará prácticamente estará consumada la elección en Nicaragua, que es el próximo domingo, pero ¿hay algún planteamiento concreto en este foro para, sobre todo, solicitar la libertad de los presidente y vicepresidente de la Organización Empresarial de Nicaragua? Bueno, definitivamente como institución ya lo hemos hecho público, definitivamente condenamos enérgicamente todas estas aprehensiones ilegales que se han dado en Nicaragua a líderes empresariales sin ningún fundamento legal, sin ninguna acusación formal. Y el foro definitivamente uno de los puntos más importantes que va a tocar es la importancia de la democracia y la independencia de poderes, tema que ya hemos venido discutiendo. Es importantísimo abordar el rescate de la institucionalidad y lograr que nuestros países cada vez estén más fortalecidos, sean más funcionales, y definitivamente va a ser una discusión importante dentro del foro. Es importante ver que es necesaria defender la democracia, defender el debido proceso, y lo ocurrido en nuestro vecino país definitivamente nos preocupa muchísimo, nos deja mucho que analizar, que pensar, y exhortar a que se cumpla la ley, a que esta región se mantenga siempre en un proceso de respeto a los derechos humanos, a la institucionalidad. Y esto creo yo que de verdad no hay mejor garantía que eso para el desarrollo, para fomentar la empresarialidad, y que los gobiernos provean esas óptimas condiciones para atraer inversión, para que definitivamente logremos tener países en los que el talento no se vaya, se quede aquí. Somos una región en la que un alto porcentaje de nuestros ciudadanos busca otras oportunidades fuera, y esto definitivamente es algo que debemos empezar a seguir trabajando nosotros como sector empresarial. Somos hemos estado promoviendo muchísimo precisamente lo que hablábamos, procesos e iniciativas que fomenten la inversión local, que podamos atraer más y mejores empleos, específicamente empleos formales. Somos una región de un alto porcentaje, no solo Guatemala, sino en toda la región, un alto porcentaje de informalidad, y todas esas acciones que van en detrimento del Estado de Derecho definitivamente no son una situación que atraiga mejores inversionistas y que nos pueda dar oportunidades para mejores empleos. El 13º Foro del Sector Privado de las Américas tiene como uno de los objetivos más importantes hablar de la democracia, de la independencia de poderes, como les hablábamos anteriormente, la resiliencia empresarial durante esta pandemia, que al mismo tiempo ha dado un embate fuerte en la sociedad, y debemos trabajar en conjunto para poder salir poco a poco de todos estos procesos. Como lo hemos comentado anteriormente, Guatemala tuvo uno de los cierres más prolongados
que pudimos haber monitoreado entre los países del mundo, y esto definitivamente tuvo un costo fuerte en nuestros empleos, en nuestra sociedad, y todos esos son grandes retos económicos que tenemos que ir analizando a futuro. Y es por eso que este foro pues, es muy importante. Además es un honor que sea en Guatemala, si bien es 100% virtual. El hecho de que podamos proyectarnos como país ante América entera es una oportunidad invaluable para poder poner sobre la mesa todos estos temas que sin duda van a ser los que van a estar más en boca de todos en los próximos meses y el próximo año. Para finalizar, licenciado Girón, ¿a qué horas quien está interesado puede seguir de cerca este evento el próximo lunes y a través de qué plataformas? Las plataformas de la Organización de Estados Americanos es la plataforma principal en la cual se puede dar seguimiento a la Asamblea 51 de la OEA y a este 13º foro del sector privado de las Américas, que es titulado Por una América renovada, el rol del sector privado en la recuperación económica y social. Quiero agradecer la oportunidad que nos han dado de hablar. Realmente hablar de todo lo que hemos hablado es muy complicado en el poco tiempo que tenemos, y creo que ese foro va a dar la oportunidad de profundizar en muchos temas. Los procesos democráticos que contribuyen a una república, la separación de los poderes en una república, los derechos que un ciudadano tiene y el acceso a la justicia que promovemos desde el sector empresarial, todos ellos son transversales condiciones para un buen desarrollo empresarial. Sin un Estado de Derecho, sin una justicia pronta y objetiva, es imposible que un país se desarrolle, que crezcan las inversiones y que crezca la sociedad. Entonces creo que este foro nos va a dar una gran oportunidad de profundizar en esos temas con una gran cantidad de intervenciones de altísimo nivel y la participación de empresarios de toda América, tanto como disertantes y panelistas, así como en la audiencia. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado esta noche con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Adiós. Bueno, Cristian, allí varios temas entonces que son de suma importancia, no solo para Guatemala, sino que para la región, en donde pues Centroamérica en el hervidero total, ¿no? América, Mario. El Latinobarómetro ha sido bastante contundente en referir que el Estado de Derecho, la independencia de poderes y los estados de esta región están pasando por serios retos y ojalá podamos superarlos. Por supuesto. Bueno, nos vamos. Gracias por su sintonía. La próxima semana lo esperamos puntual, a las 8:45.